Y bueno, nosotros continuamos con más de Supermanzana 21 y seguimos charlando, pero ahora de otro tema con el doctor Oriol. Muchas gracias. Seguimos con más. Oye, estuvo bien el tema anterior, en guerra de sexo, pero vamos a hablar ahora de algo muy importante, que es la infección por el virus del papiloma humano que transcurre en el embarazo. Todo el mundo sabe que el virus del papiloma humano... Perdón, cuando estamos enojadas, entonces. Sí, entonces el virus del papiloma humano es aquel que produce un grupo de enfermedades, desde condilomas acumulados hasta el cáncer cervicuterino, el cáncer de vagina, de vulva, se ve relacionado con cáncer y en el área también anal. Entonces, estos virus que se ven en las mujeres no embarazadas también se pueden adquirir durante el embarazo, que son más de 100 serotipos. ¿Qué sucede en el embarazo? Que en el embarazo la mujer está inmunodeprimida. Como el varón aportó 23 cromosomas y un cromosoma sexual para la formación del próximo bebé, por supuesto que estos cromosomas son ajenos a ella, tiene que, su sistema inmunológico tiene que deprimirse para poder aceptar estos cromosomas, que son al final de cuentas extraños para ella, y así poder procrear y tener el futuro bebé. Si la mujer venía arrastrando la enfermedad o la puede adquirir durante el embarazo, o sea, ella puede tener antecedentes de virus de papiloma o puede adquirirlo durante el embarazo, son los dos momentos. Hay que decir al aire algo importante. Al inicio del embarazo es obligatorio hacer una citología vaginal o papanicolao. Esto es muy importante que lo tengan. Si no te das cuenta. Si no, no hay manera. ¿Por qué? Porque hasta el cáncer cervicuterino es asintomático. Entonces, a veces no hay ningún síntoma y puede haber una lesión. Entonces, al inicio del embarazo es obligado la toma de la muestra para el papanicolao. Ahora bien, y continuando con este tema, si aparecen verrugas, que esas sí se pueden ver, que son los relacionados con el serotipo 6 y 11, entonces después vamos a hablar de los tratamientos, estas sí pueden ser visuales, pues también acudir al médico. Pero si, aunque usted no tenga nada, al inicio del embarazo hay que hacer un papanicolao. Bien. Aparecen alrededor todos los años, las estadísticas varían mucho, de 34, alrededor de 34%, en otras estadísticas 42%, en otras menores, de acuerdo al país, a la región, al lugar, pero alrededor de 34% de mujeres embarazadas que pueden tener el virus del papiloma humano. Estamos hablando de una cifra muy alta de mujeres embarazadas, son cifras realmente altas. Y el virus del papiloma humano tiene un comportamiento especial durante el embarazo. Se ha dicho, antes se creía que la lesión avanzaba más por lo que decía de la inmunosupresión. Sin embargo, se ha demostrado que la evolución natural de la enfermedad no tiene un comportamiento diferente a cuando no estás embarazada. Eso es importante saberlo. Dos, y esto sí lo digo, es muy importante, cuando se observa una lesión o cuando el reporte de la citología es una lesión de alto grado y es necesario hacer un conobiopsia, que forma parte del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de alto grado, se debe hacer entre las 14 y las 20 semanas, preferiblemente a las 16 semanas. Nunca en el primer trimestre, porque a pesar de haber menos sangrado en el primer trimestre, al realizar este tipo de procedimientos, sí hay más pérdida del embarazo. Y a partir de las 20 semanas, además de haber más hemorragia, a veces hasta medio litro con hacer estos procedimientos de biopsia, además de esto sí puede haber una pérdida del embarazo. Entonces, el momento idóneo para realizar la biopsia, y esto es importante que el auditorio lo sepa, es en el segundo trimestre, porque hay menos pérdida de sangre y hay menos pérdida de embarazo en este periodo, preferiblemente a las 16 semanas. Ahora bien, si en el primer papanicolao te encontraron una alteración en el mismo y de pronto no es una lesión de alto grado, ¿qué hacemos nosotros? Pues con un colposcopio somos capaces de ver cómo está la lesión y podemos repetir el papanicolao, y hay que decirlo al aire porque a veces tienen miedo de realizarlo. El papanicolao es una toma que se toma en el cervio afuera
y el bebé está muy adentro en el útero, esto no lo afecta. Y además, ahora hay un tipo especial de Papa Nicolau que se llama de base líquida, que se toman con unas celdas muy finas, especiales, que no lastiman el cuello, y se repite a las 24 y se repite a las 34 semanas. Y de acuerdo a la evolución, es la conducta que se toma. Ahora bien, el Papa Nicolau, primero, tiene que verlo un patólogo muy avesado. ¿Por qué? Porque en el embarazo cambia la fisiología del cuello y cambia mucho. O sea, ¿por qué? Porque se dematiza. ¿Por qué? Porque hay más irrigación. Entonces, incluso los nucleolos se pueden alterar y ser más grandes. Entonces, a la imagen, si no es un patólogo muy avesado, puede confundir con una lesión de alto grado un Papa Nicolau que es normal. Entonces, es importante que este estudio lo haga alguien con mucho adiestramiento, y dos, lo mismo sucede con la colposcopía. Si la va a hacer el ginecólogo que la haga, que tenga la suficiente experiencia para no hacer biopsias innecesarias. Tres, quiero decir algo que es muy importante: no se puede hacer toma endocervical. Esa toma que se hace en el endocervix a través de una pequeña legra no se puede hacer en el embarazo, porque hay más riesgo de sangrado y hay más riesgo de pérdida del embarazo. Oriol, ¿puede llegar a término un embarazo cuando hay virus del papiloma? Es decir, ¿hay personas que ni se enteran que tenían el virus, tienen a su hijo, etcétera? Bien, sí puede llegar y siempre van a llegar al término. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de tú tener el virus del papiloma humano? Primero, que se puede contaminar el bebé. Claro, la contaminación es solo del 1%. Pero, y quiero decirlo al aire, el 1% que se infecta puede desarrollar algo que se llama papilomatosis broncopulmonar, que son, sí, y casi siempre es por el serotipo 11. El 6 y el 11 son los que más lo producen, pero dentro de ellos dos, el 11 más que el 6. ¿Qué ocurre? Que al infestarse se instala y se desarrollan verrugas dentro del árbol bronquial del bebé, aunque es el 1%, esto le está costando a Estados Unidos las infecciones por VPH y la papilomatosis broncógena o broncopulmonar recurrente, le cuesta a ellos $15.000 millones al año. O sea, los tratamientos son muy caros porque hay que hacer con láser de CO2, erradicar estas lesiones. Bueno, a veces dan insuficiencia respiratoria, a veces incluso mueren, a veces hay que terminar con traqueostomía. Entonces, a pesar de ser el 1%, son tratamientos muy costosos. De eso se deriva que muchas en el mundo recomiendan que cuando la mujer tiene una infección por VPH, el nacimiento no sea transvaginal y sea por cesárea, para evitar la infección. Claro. Porque se aspira en el parto y evitar la infección broncopulmonar en el bebé. Uno. Y dos, toda lesión condilomatosa que ocurre casi siempre en el ano, en la vagina, en los labios, hay que dar tratamiento que puede ser con CO2, con láser CO2, y se evaporan estas lesiones. Entonces, sí tratarla. A todos los días que platicamos de estos temas, lo importante es hacerte tus estudios a tiempo, mucho más si estás pensando ya pero mira, claro, hay que sacar al aire algo importante. Sí lo he visto en México. Muchas pacientes se asombran cuando llegan a consulta y le tomamos la muestra para Papa Nicolau y dicen, no, ¿y por qué embarazada? O sea, a muchas embarazadas o en sus embarazos anteriores no se la tomaron. Hay que decir, claro, lo más importante de este tema, hay que decirlo al aire, es que cada vez que usted se embarace hay que hacerle una toma de citología vaginal o Papa Nicolau, y la conducta va a depender de este resultado. Ahí está. Muchísimas gracias. De nada. Nos vemos el próximo jueves. Por supuesto. Nosotros vamos a seguir con más después de este corte comercial.